Muy bien. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Les saluda el hermano Fausto y vamos a continuar con el estudio de la sinagoga de Satanás. Quiero hacer una prueba de sonido, solo para revisar que me estás escuchando. Y este es el quinto intento, no, es el sexto intento, porque estuve tratando una mañana y no pude. Revisar que me estás escuchando. Y muy bien, esa fue mi prueba de sonido. Así que estando seguro que me estás escuchando, como te estaba diciendo, este es el sexto intento. Las primeras 5 veces en la mañana, la computadora, o sea, la cámara se me apagaba o me sacaba del sistema. Aparentemente esta es ya la parte más importante, porque aquí te muestro la historia de la sinagoga de Satanás en sí, cómo se consolida a los tiempos de Jesús, y el gran secreto que nunca te van a contar en las iglesias, y cómo hoy en día el mundo entero venera a Satanás, y tú puedes estar en riesgo de pertenecer a la sinagoga de Satanás. Así que tengo muchas cosas que decir, pero prefiero guardarlas para mañana. Voy a hacer un video mañana para darte unas cuantas cosas que quiero anunciar. Y estoy muy contento y muy feliz porque el Señor se ha manifestado de una manera muy, pero muy hermosa el día de hoy. Me ha tratado como un amor, me ha mostrado su amor. Y eso es lo hermoso. El Señor tiene una relación conmigo, es un Padre amoroso. ¿Por qué? Porque me sometí a Él. Él te ama si tú le amas, pero los que no se someten a Él van a recibir quebranto. Pero yo no voy a predicar sobre eso ahorita, porque son muchas prédicas. Yo conozco a mi Dios, lo conozco su carácter, conozco y yo sé cómo agradarle, y yo sé qué es lo que a Él le agrada, y la recompensa que le da a todo aquel que se somete. El problema es que nadie se quiere someter. Y la palabra te dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Pero la gente lo hace al revés. Se resisten a Dios y se someten al diablo. Entonces después se quejan de sus malas decisiones y de su vida y de su desfortuna. Servir a Cristo es lo más edificante, lo más placentero que jamás he hecho. Nada me llena tanto como servirle. Así que por eso hago estos videos. Y habiendo dicho eso, como siempre divago, veamos la foto que te estoy mostrando. Este es el cubo de Saturno. Y este cubo de Saturno está en las Naciones Unidas. Es un altar luciferiano donde veneran al cubo de Saturno. Así de sencillo. Lo ponen descaradamente en las Naciones Unidas, donde alguien puede ir a meditar y orar a Satanás. Porque para ellos todo Dios es el mismo Dios. Eso es lo que te dicen en las Naciones Unidas. Eso es lo que te dicen en las iglesias católicas. Eso es lo que dice Nicolás Maduro. Eso es lo que decía Hugo Chávez. Todos los que sirven a la sinagoga de Satanás, los luciferianos, te van a decir que todos los dioses son un mismo Dios. Entonces, este es el cubo negro en Australia. Tú puedes ver, es exactamente el mismo concepto. Y luego hay un cubo negro en Europa, y hay otro cubo negro en Nueva York, hay otro cubo negro en Chicago, hay varios cubos negros, hay un cubo negro en la Meca, y al final de cuentas todo gira alrededor del cubo negro. Y si tú miras en las Torres Gemelas, en el lugar que antes eran las Torres Gemelas, está otra vez el cubo negro. ¿Ves el cubo negro en el centro? Esa es la Meca, en la mano izquierda, la Kaaba, y en la ubicación de las Torres Gemelas está el cubo negro representado a través de esta fuente cuadrangular. Es importante que entiendas esto. Esta es la base, esta es la llave secreta para entender todo. Si tú no entiendes qué es lo que está sucediendo, tienes que entenderlo antes de que podamos seguir. Te estoy mostrando una foto del cubo negro de Saturno
en la cabeza de los rabinos. Aquí está. Aquí está el cubo negro. Y yo necesito que entiendas qué es lo que ha pasado. Porque la Biblia dice, salí del medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Cuando el ángel clama al pueblo de Dios que se salgan de Babilonia. Pero Babilonia no es una ubicación física. Si tú lees en la Biblia, cuando Dios maldice y bendice, dice, si ustedes me sirven a mí y me obedecen, yo les voy a traer bendición, abundancia, los enemigos huirán en 7 direcciones, no importa cuántos sean, podrán ser 1000, uno hará correr a 1000. Y entonces Dios, es que si yo te leyera, puede extenderse mucho, prefiero la explicación porque es más breve. Lee Deuteronomio 32, donde ellos abandonan a la roca, ¿entiendes? Siempre es la misma simbología, es una roca. Entonces, en vez de la roca que es Cristo, ¿qué veneran ellos? La roca satánica que es el cubo negro. ¿Entiendes? La piedra del ángulo que es Cristo es sustituida por la piedra negra. ¿Entiendes la simbología? Eso es lo que hace la sinagoga de Satanás. La piedra negra es el símbolo de la diosa Diana de los Efesios, porque es un meteorito que cayó del cielo y lo puedes leer en Hechos 19. Y todo eso lo vamos a ir leyendo, porque no creas que te estoy diciendo solo por decir. Todo eso lo voy a ir leyendo cuando ya lleguemos al tiempo de Hechos. Necesito que vayas construyendo más o menos las piezas de rompecabezas para después juntarlas. Así que empezamos con el cubo negro otra vez. Esto es lo más importante. El cubo negro es símbolo de Satanás, porque es el cubo negro de Saturno. ¿Y por qué tengo que hablar del cubo negro? Porque te lo voy a mostrar cómo llegó al templo de Jerusalén. Así que para eso volvemos antes de Cristo, un poquito más, un poquito de tiempo solamente por hoy espero, porque hay muchas cosas que se me han pasado por alto. Entonces, vámonos a Jeremías 23. Te quiero mostrar algo muy interesante, porque quiero que veas el relato de cómo Dios ve a su pueblo. En el contexto histórico tú lo vas a ver de una manera, pero quiero que lo veas según la óptica de Dios. Esto es lo más importante. Trata de meterte en los zapatos de Dios. Porque como Dios es eterno, Él no mira del día a día, sino que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es como un día. Dice la palabra en Isaías que para Dios 1000 años es como el día de ayer. Así que para Dios no existe el tiempo. Entonces, si nos vamos a Jeremías 23, Ezequiel 23. Ezequiel 23, pero Jeremías 23 es parte de la enseñanza de hoy, igual. Pero en este momento nos vamos a Ezequiel 23. Discúlpame. Y quiero mostrarte algo. Las dos hermanas, Samaria, no Samaria, algunos le dicen Samaria, acusaron, en el norte estaba Samaria, pero no era parte de Israel en sí. Pero los fariseos acusaban a Jesús de ser samaritano porque venía del norte, pero Jesús nació en Belén. Pero ellos decían que era de Nazaret, y Nazaret está al norte. Entonces ellos decían que era nazareo, pero en realidad Jesús nació en Belén, y Jesús era de Belén de Judá. Jesús era judío. Ellos decían que no, que era samaritano. Entonces, las dos cosas, nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Yo soy capitalino porque nací en Tegucigalpa. Si yo me voy a vivir a la costa, no me van a decir que soy costeño, soy capitalino. Entonces, donde naces, de ahí eres oriundo. Y Jesús era oriundo de Belén, de Judá. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, quiero que veas lo que Dios dice en Ezequiel 23. Vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre. ¿Cuál es esa madre? El Espíritu Santo, la sabiduría, Proverbios 8. Pero no importa, es la Jerusalén celestial.
¿sí? La que sale en Apocalipsis 12. Esa es la madre de estas dos mujeres, las cuales fornicaron en Egipto. Y una vez más, Egipto es más que solamente una ubicación geográfica, porque antes no se llamaba Egipto, se llamaba Mizraim. Y si tú vistes la enseñanza que di sobre Ismael y los árabes y el Islam, que te fui enseñando las genealogías, primero te di el curso de Edom, y te enseñé que Edom está en todos lados, porque Edom tomó a todas las naciones. Después te mostré que Magog es el reino que reina ahorita, el último reino profético, el último reino del siglo, antes de que venga Cristo, es Magog. Te enseñé la enseñanza de Ismael, que también fue muy bonita. Espero que la hayas visto. Todas esas enseñanzas son importantes. Te van a edificar para que seas sabio en las Escrituras. Y ahora te estoy mostrando esta enseñanza de la sinagoga de Satanás. Y te enseñé que en Egipto es simbólico de esclavitud. No solamente Egipto físicamente, porque te enseñé que las profecías decía, y te llevaré cautiva a Egipto y a Asiria. O sea, te llevaré cautiva a esclavitud, porque Egipto es sinónimo de esclavitud, en Asiria. Entonces aquí se relata la historia de los dos cautiverios, de los dos exilios. ¿Por qué exilios? Porque es simbólico de nosotros. ¿Por qué Dios los exilia? Eso va a ser otra enseñanza hermosa. Cuando te muestre la sinagoga de Satanás y termine, vamos a pasar al cuerpo de Cristo. Y te voy a enseñar quién somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La gente está perdida. No tienen ni idea quién somos en Cristo. Están locos, están perdidos como animales irracionales. No saben en la promesa que nos pertenece, no saben el tesoro que somos para Dios. Y por eso no se valoran a sí mismos. Por eso no toman decisiones sabias y concretas. Por eso no sacrifican. Porque quieren agarrarse a esto como que si esto es lo que vale. Esto no importa. Esto es como una sala de espera. Tienes que subirte en el tren para llegar a tu destino. Pero tú no quieres subirte al tren, estás enamorado de la sala de espera. Estás viendo una revista y crees que la revista es real. Estás fantaseando. Este mundo es una fantasía, es una ilusión óptica. Es la imagen de espejo de lo verdadero que nos espera. Pero tú te enamoras de la imagen de espejo. Es como ver televisión. Y te pones en el rollo de la novela y hasta lloras. Y te emocionas. Y vas corriendo al baño porque no te quieres perder ni un minuto. ¿Entiendes? Y capaz ni siquiera cenas. Vas a esperar hasta que termine la novela para cenar. Te aguantas el hambre con tal de no perderte ni un segundo de la novela. Eso es lo que pasa con la vida actual. Entonces nosotros tenemos que desligarnos. Por eso estas enseñanzas te van a ayudar a abrirte los ojos para entender quién somos en Cristo. Habiendo dicho eso, que divago de nuevo, vámonos a Ezequiel 23, y mira lo que dice. Estas dos hermanas fornicaron en Egipto, versículo 3. En su juventud fornicaron, o sea, cuando todavía era una nación joven. ¿Por qué? Porque se fueron a Egipto en los días de José y ahí aprendieron a la idolatría. Eso simboliza la fornicación. La fornicación simboliza cuando tú te unes en el espíritu con otro espíritu que no es tu esposo. Entonces, cuando Jesús se refiere en su palabra, que Jesús es la palabra arramera, está hablando de fornicaria, una mujer que es la iglesia o el pueblo de Dios, cuyo esposo es Dios, que le gusta andar fornicando y adulterando con otros espíritus. Entonces, eso ofende a Dios, obviamente. Entonces, cuando tú veas esta simbología de ramera y que aquí, que allá, tienes que entender en el concepto espiritual, ¿ok? Así que no te ofendas. Las cuales fornicaron en idolatría en Egipto, o sea, en la esclavitud de Egipto, del mundo. En su juventud fornicaron porque era joven la nación. Ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. O sea que con violencia, con opresión y con abuso fueron fornicadas o copularon con demonios, demonios que los oprimieron. Y se llamaba la mayor Ajolá y su hermana Ajoliba, las cuales llegaron a ser mías. O sea que es
Judá y las tribus de norte de Israel, las dos naciones, Israel y Judá. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. ¿Vistes? Las tribus del norte eran llamadas Samaria. Por eso a Jesús lo llamaban samaritano, porque las tribus del norte, donde estaba Samaria, adquirieron ese nombre. Entonces, Samaria es las tribus del norte y Jerusalén son las tribus del sur de Judá. ¿Sí? ¿Vas entendiendo? Son dos naciones, dos naciones en una. Y Aholá cometió fornicación, que es idolatría, aún estando en mi poder. ¿Y quién es Aholá? Samaria, porque eran las tribus del norte. Y las tribus del norte le pertenecían a Reboam, el hijo de Salomón. Y las tribus del sur le pertenecían a Jeroboam, las tribus del sur, el otro hijo de Salomón, que se pelearon entre sí el reino. Entonces, bueno, el punto es que es Roboam y Jeroboam. Eso está en primera de Reyes. Yo creo que ya vimos eso en el capítulo anterior. Y Jeroboam fue el que puso los dos becerros de oro en Betel. Muy bien. Y mira lo que dice Dios. Y Aholá cometió fornicación aún estando en mi poder, o sea, las tribus del norte, Samaria, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. O sea, que se enamoró porque fue llevada cautiva en idolatría, y por culpa de su idolatría fue llevada cautiva a Asiria. ¿Entiendes? Y eso ya te enseñé las profecías. Te llevaré a Egipto, a Asiria, o sea, te llevaré a esclavitud en Asiria. Entonces, Egipto es sinónimo de esclavitud. Grábatelo, por favor. Porque todo esto tienes que entender la simbología. Si no entiendes el idioma, vas a estar perdido. Y por eso yo me opongo a la gente que se va de un solo Apocalipsis y después de Apocalipsis se viene para atrás. Es el método más tonto, el método más absurdo de estudiar la Biblia. Por eso no casan las profecías y la gente está hablando tonteras que nada que ver. Muy bien, entonces, fue llevada las tribus del norte a Israel en el año 720 antes de Cristo por la idolatría. Fueron llevados cautivos, saquearon el templo de Salomón, se llevaron todos los objetos de oro que Salomón había construido para el templo. Fue el primer cautiverio. Se llevaron a las 10 tribus de Israel cautivos a Asiria. Ahora, ¿qué sucedió después? Y se prostituyó con ellos, o sea que en Asiria estaban practicando la idolatría con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, o sea que se mezclaron con los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos, o sea que adoró a Baal, a Chemosh, a Bel-Merodach, etc. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto. ¿Ves? Vuelve a mencionar Egipto. O sea que no dejó la idolatría que habían sacado de Egipto con ellos, el becerro de oro, Hathor, la diosa madre, Isis, Inanna, Ishtar, Astarte, el culto a los dioses paganos de Egipto. No dejó la idolatría de Egipto, sino que la llevaba en su corazón. Siguió cautiva a la esclavitud de Egipto, que es idolatría. No lo dejó, porque una vez que Aarón les hace el becerro de oro, se siembra la semilla de la sinagoga de Satanás, que se mantiene como iniquidad de generación en generación en generación. Entonces, dice la palabra, y ellos comprimieron sus pechos, dice, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Eso es muy gráfico. O sea, está dando a entender una relación sexual fuerte, apasionada y arrebatada, porque los demonios
prácticamente arrebataron, porque está hablando de del propósito de la sinagoga de Satanás de infiltrarse a la fuerza, más y más a la fuerza. Son demonios que oprimen potestades para tomar al pueblo, que es la novia de Cristo, y de violarla y agarrarla con furia, con hambre. Eso es lo que hacían. ¿Por qué? Porque mataban a sus hijos, eran violencia, practicaban derramamiento de sangre para ídolos. Eso es lo que quiere decir. Tus pechos virginales representan a los bebés que amamantan, ¿entiendes? A las mujeres que daban a sus hijos de mamar y entonces arrebataban a sus hijos del pecho y los echaban al fuego, a Moloch y a Chemosh, ¿entiendes? Jesús está hablando, porque Jesús es la palabra, está hablando proféticamente. Y si tú te confundes que este es Jesús, vete a Apocalipsis, donde dice que el espíritu de profecía es Cristo. O sea que estas profecías es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que las dicta. Así que es Jesús la palabra. Grábate los términos, ¿sí? Para que no tengamos que confundir. No, es Jehová de los ejércitos. Es Jesús, hermano. Jesús es el verbo, la palabra. La palabra es Jesús. Jesús la dictó. No la inspiró, la dictó. Y eso te lo voy a mostrar en otro sermón. Esto es importante. Cuando habla de pechos virginales, está hablando de los niños, las mujeres y los niños. Y también dice, mira lo que dice después. Y comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. O sea que está hablando de unción satánica. Porque derramar ¿qué? Derramar semen, la unción, derramar la semilla. ¿Entiendes? Ellos fueron invocando demonios. Entonces derramaron los demonios sobre Israel. Fornicación quiere decir que hubo unción sobrenatural demoníaca. O sea que había hechicería, que había poderes demoníacos detrás de ellos. ¿Entiendes? O sea que hubo magos, hubo hechiceros. Ellos usaban poderes demoníacos. Cuando antes Dios hacía que su poder se manifestara en el arca del pacto, ellos dejaron el poder de Dios por abrazar poderes demoníacos. Yo sé que es gráfico, pero así el Señor me lo mostró y espero que te sirva de edificación, hermano. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, o sea, sus naciones amantes, en mano de los hijos de los asirios, que es Babilonia, de quienes se había enamorado. Perdón. Aquí. Sí, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, o sea, que se dieron en matrimonio, y a ella mataron espada, porque la saquearon Jerusalén, saquearon el templo de Salomón. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento, porque todas las naciones celebraron la caída de Israel, después de que Israel había arrasado con las naciones impías en la salida de Egipto. Como todas las naciones tenían miedo y temblaban de Israel, que era imparable, porque sabían que el poder de Dios los acompañaba, y todos ellos con sus dioses haciendo sacrificios no podían con el arca del pacto y el poder que había de Dios, que Dios arrasaba con naciones enteras. Y tienes que leer esos relatos, son poderosísimos. Crónicas, Reyes, las guerras que Dios peleaba por su pueblo, eran wow. Son cosas que ni la ciencia ficción puede describir lo que Dios hacía por su pueblo. Entonces las naciones temblaban, ellos invocaban demonios y trataban con sus brujos guerra espiritual, pero los demonios no podían con los ejércitos de Dios. Los demonios no podían con el poder de Dios. Entonces las naciones estaban indefensas, y de repente, por culpa de la idolatría de Samaria, de las 10 tribus de Israel del norte, que así se les decían Samaria, entonces Dios los entrega a los asirios y cae, y las naciones celebran. Ha caído Israel. Y entonces varias profecías, porque Edom, Moab, Amón, los hijos de Lot, celebran la caída de Israel, se alegran, porque todo el mundo odiaba a Israel, porque tenían la preferencia de Dios. Entonces mira lo que dice después.
Ellos descubrieron su desnudez, versículo 10. Tomaron sus hijos y sus hijas, a ella mataron espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, Judá. Entonces Judá, al ver la caída de Israel, no aprende, sino que ellos toman Jerusalén, restauran el templo, y en vez de poner escudos de oro, le ponen escudos de bronce. Y enloqueció de lujuria más que ella, y fue más todavía idólatra. ¿Por culpa de quién? De Jeroboam, el rey idólatra que hizo los 2 becerros de oro. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Fue peor Judá, gracias al pecado de Jeroboam. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, uno mismo camino eran de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ahí está hablando de Babilonia, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Y eso fue lo que sucedió. Judá hizo alianzas, por decirlo así, prohibidas por Dios. Hizo tratos con Babilonia, y Dios no le gusta que se mezclen los pueblos. Dios quiere que te santifiques, no quiere que hagas alianza con impíos. Y me podría meter a política, pero mejor no digo nada. Cuida con quién haces alianzas. Una alianza equivocada puede ser tu destrucción. Confía en Dios, no en hombres. ¿Entiendes? 3 veces. Te voy a contar brevemente algo que me pasó. 3 veces me ofrecieron integrar ministerio. 3 veces. Vieron la unción que tenía, vieron el potencial que había en mí. 3 veces vinieron a ofrecerme ministerios donde yo podía integrar la junta directiva. Las 3 veces el Señor me dijo, no lo vas a hacer. No me lo permitió. Dios cerró las puertas estrepitosamente. Y la última vez que yo quise establecer mi propio ministerio con todo y la acta redactada, el Señor me cerró la puerta también. Me dijo, no va a ser el gobierno tu cabeza, voy a ser yo tu cabeza. Y la mayoría de la gente pregunta, ¿y cómo se llama su ministerio, hermano Fausto? ¿Y están establecidos, hermano Fausto? No, en realidad sí está establecido en el Espíritu, está establecido con poder, con la unción del Espíritu, está establecido en los cielos, con autoridad, con territorio, a nivel mundial prácticamente. ¿Pero qué? No está establecido bajo las leyes de Honduras. No estoy exento de impuestos. Yo pago mis impuestos, de todo lo que compro. Pago a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no está bien, hermano Fausto. Eso está mal, es ilegal. ¿Dónde dice la ley que no puedo ejercer la justicia, la misericordia, la fe? ¿Dónde dice la Constitución de la República que yo no puedo predicar, ejercer mi libre expresión y libertad de culto? Lo que pasa es que las iglesias, los ministerios son empresas, son negocios y el gobierno las rige. Por eso las confraternidades se le postran al gobierno ahora. Y Dios no me quiso dejar que yo me involucrara en eso. Así que, obedeciendo a Dios, no lo hice. Sigamos. Divago, como siempre. Perdóname, hermano. Entonces, versículo 17. Así pues se llegaron a ella hombres de Babilonia. O sea que los babilonios tomaron posesión de la tierra en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Porque estuvieron 70 años en Babilonia, gimiendo por querer volver a su tierra. Y así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. O sea que Dios las aborreció a ambas naciones. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Entonces, todo esto es profético. Dios dice, nunca dejaron de ser idólatras. En Egipto eran idólatras porque estando en Egipto adoraban dioses ajenos a mí, pero por ignorancia, por
porque no tenían de otra. Y llegué yo con mi siervo Moisés y los saqué, les mostré grandes prodigios y poderes en el desierto, y aún así me abandonaron. Ni 3 meses habían salido de Egipto y ya estaban fornicando con Hathor, la diosa Isis, la madre naturaleza, la diosa madre, la figura adversaria femenino, el becerro de oro. Yo te lo mostré. Todo empieza por Isis, el culto a la diosa madre, Ishtar, Inanna, la figura adversaria femenina. Y mantuvieron ese culto, que se mantiene hasta el día de hoy en el Muro de las Lamentaciones, cuando copulan con la diosa femenina Shekinah. Y entonces, habiendo leído esto, que son muchos capítulos proféticos, quiero explicarte una vez más qué sucedió en Babilonia. Estando en Babilonia, el templo de Salomón había sido destruido y surge la necesidad del pueblo de rescatar su religión judaica. Así que levitas, sacerdotes levitas, que estaban entre el pueblo, que habían sido llevados cautivos de Babilonia, tomaron la decisión de tratar de reconstruir su religión. Pero tenían que ser muy cuidadosos porque no podían practicar ya la adoración en el templo de Salomón porque no podían volver. Entonces inventaron las sinagogas, lugares de reunión. Y eso venía del modelo babilónico de los templos y de los lugares altos. Entonces formaron las sinagogas y formaron su propio sacerdocio. Se hicieron llamar rabinos. Y la cualidad más importante de los rabinos era que ellos eran los únicos con la autoridad de interpretar la ley. ¿Cuál ley? La ley de los escribas, porque de entre el pueblo de Israel surgieron escribas, personas que se sabían la ley de memoria y empezaron a duplicarla. Entonces surgen los escribas en Babilonia. Dicen, ya no tenemos escrituras, nos las quitaron todas, pero yo las recuerdo, de tanto leerlas las recuerdo, vamos a duplicarlas. Y empezaban a reconstruir. De ahí surgen los escribas, los que duplicaban la ley. Pero también surgen los rabinos, los que se autodenominaban los intérpretes de la ley. Esos eran los rabinos, los maestros. Y impusieron su propio sistema religioso para decir, solo nosotros podemos interpretar la ley, solo nosotros la podemos predicar, nadie más. ¿Quién hace eso? Los curas católicos y también las confraternidades cristianas evangélicas. Tú no puedes ir a predicar a una iglesia cualquiera porque apenas llegas. ¿Y de quién es su cabeza? ¿Y a qué organización pertenece? No, yo no pertenezco a ninguna. ¿Y entonces quién es su cabeza? Está fuera de cobertura usted, hermano. Usted no puede predicar así nomás. Mi cobertura es el Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo la que me hace a mí poder predicar y me da la autoridad para hacerlo. No, pero todo es en orden. ¿Quién es su cabeza? ¿Quién era la cabeza de Pablo? Pedro. No. Cristo. Pablo no salió de Pedro. Cristo vino por Pablo. No, pero que bla, 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 y todo lo que quieran. Te van a decir 1000 pretextos. Porque eso hacían los fariseos. Y te voy a enseñar por qué Jesús tuvo que bautizarse con Juan el Bautista. Si Juan el Bautista le decía, pero maestro, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Por qué yo te voy a bautizar a ti? No, Jesús le dijo, basta ya, basta. Tengo que cumplir con toda justicia. ¿Por qué? Porque sabía que si no se bautizaba bajo el bautismo de Juan el Bautista, no iba a ser escuchado ni aceptado por los rabinos, sacerdotes, levitas, escribas, etc. Entonces, cuando Jesús se bautiza, ellos se callan porque tienen que escucharlo por la ley. Y eso te lo voy a mostrar, ¿sí? Así que, mira lo que sucede ya estando en Babilonia. Surgen los rabinos, surgen los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos son los sacerdotes que decían que ellos tenían la ley oral, la halakha, si no me equivoco. Sí, la ley, la halakha, es una ley verbal que según los 70 ancianos del Sanhedrin habían escuchado del monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte, Dios le dio la Torá, la ley escrita a Moisés, y ellos dijeron que ellos escucharon también la voz de Dios y que recibieron otra revelación.
Por eso Coré le dice, no solo tú escuchaste la voz de Dios, porque ya venía formándose la Sanhedrin, la tradición halakha oral. Y lo más importante de esto que te estoy diciendo es que surgen dos tradiciones. La tradición oral, que es la halakha, pero también, también surge la otra tradición, que es la escrita, que es la Haggadah. Sí, la Haggadah. Si no me equivoco, son nombres hebreos, hermano, discúlpame, ¿sí? Entonces son las dos. Entonces, los saduceos, los descendientes del sacerdote Sadoc, que fue el sacerdote fiel de David, que se mantuvo fiel y no lo abandonó para seguir a Absalón, su hijo traidor, y que continuó con David hasta ungir a Salomón, y después Salomón expulsa a Abiatar, el sumo sacerdote traidor que se fue con su hermano, que le quiso quitar el reino. Quita a Abiatar, en vez de matarlo, lo despide, le quita el sumo sacerdocio y se lo da a Sadoc. Y a partir de Salomón hasta estos tiempos, los sadoquitas eran los que mantenían el poder y la influencia en el templo. Pero cuando el templo fue destruido, surgen clases opositoras que son políticas, clases políticas entre el pueblo. Buscan poder, buscan preeminencia entre el pueblo. Entonces, los saduceos empiezan a ser contrariados por los fariseos. Y los fariseos se consideran a sí mismos los puros. Y eso significa fariseo, los purificados. Y ellos se creían los más santos de los más santos. Porque igual que Coré, decían que tenían revelación santa. No solo tú eres santo, le decía Coré a Moisés. Esta congregación toda ha oído también la voz de Dios. Entonces, esa era la actitud de los fariseos. Los mismos de Coré. Por eso en Judas, en el libro de Judas, cuando dice, y perecieron en la confrontación de Coré, es el espíritu rebelde de Coré que se infiltra generación en generación hasta los fariseos. Ellos se creían más santos que Jesús. Entonces, los saduceos, los descendientes de Sadoc, mantenían la Haggadah y los fariseos la halakha. Entonces, los saduceos defendían la ley escrita, la Torá, pero que no se podía pronunciar, y los fariseos la ley oral que no se podía escribir. Y más tarde, de las dos, surge el Talmud, después de Cristo. Ahora, cuando yo te hablo del Talmud babilónico, no está escrito, pero la incepción viene desde Babilonia. Por eso, cuando dice salir de en medio de ellos, de Babilonia, salir de Babilonia, está hablando proféticamente del sistema judaico, fariseico, de los escribas, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, que rige el mundo desde estos días, a partir de Babilonia hasta el fin de los días, en la caída de Babilonia. Y no solamente incluye los que están en Israel, incluye a los católicos, a los musulmanes, a los evangélicos, a los protestantes, a los eclesiásticos, todas las rameras que salieron de la madre de todas las rameras, que es Babilonia, que hoy en día es Roma. Pero más allá de Roma es también Jerusalén, la gran ramera. Y todo eso te lo voy a mostrar proféticamente. Yo sé que te va a chocar que te diga que Jerusalén es la gran ramera. Eso es típica reacción de la gente, pero te lo voy a enseñar proféticamente en las escrituras para que entiendas. Pero no está hablando de la ciudad en sí, está hablando de la Jerusalén terrenal que es esclava. ¿Y qué es esclavitud? Egipto. ¿Entiendes? O sea que está atrapada en la esclavitud de la idolatría de Egipto. Pero nosotros que nacimos de nuevo somos la Jerusalén celestial. Muy bien, divago de nuevo. Vamos a irnos entonces a Macabeos. Quiero que leas un incidente, porque ya te di la introducción, quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos. Los escribas eran los que duplicaban la ley. ¿Y qué más con los escribas? Los rabinos eran los que solo ellos podían predicar. Los líderes de las sinagogas se creían más santos que el templo. Las sinagogas eran más santas que el templo de Salomón, según ellos. Bueno, obviamente, el templo de Salomón ya había sido destruido. Entonces, cuando quieren reconstruir el templo de Salomón, todavía había esta pugna entre los sacerdotes aarónicos,
los levíticos y la nueva casta de sacerdotes que había surgido. Y empiezan las pugnas entre ellos. La nueva casta de los rabinos, saduceos, fariseos, queriendo tomar el sacerdocio legítimo del Moisés. Porque ellos decían, no, la tradición es más importante. Y estos decían, no, la ley, la Torá es más importante. ¿Dónde ves eso? En los católicos, hoy en día. Los católicos dicen que la tradición es más santa y más importante que la Biblia. Porque según ellos la tradición está por encima de la Biblia. ¿Y quién dice eso? Los rabinos y los fariseos. Entonces vas viendo cómo la sinagoga de Satanás se va dividiendo y las características predominan en sus hijas. Porque la gran madre es el sistema judaico. Y las hijas son las iglesias. La iglesia católica, de la cual surge el Islam, de la cual surgen los protestantes, etc. Y por eso el Papa se pone el kipputz, el gorrito ese, para demostrar quién rige sobre ella, los judíos. ¿Estás entendiendo? Esa es la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Porque tengo que enseñarte el lado de la sinagoga de Satanás, como es también carnal, o sea, la raza. Una raza prosélita que infiltra el pueblo de Israel y que hoy en día está en la Tierra Santa, que no son judíos, sino que son hazaros, son edomitas, son descendientes de Jafet, no de Sem. Pero bueno, nos enfocamos en el lado profético. Cuando surge la sinagoga en Babilonia, esa sinagoga se infiltra en el segundo templo de Salomón, construido en el año 520 antes de Cristo, después de la caída de Babilonia, 70 años están en cautiverio después del decreto de Sirio, porque viene el reino de Asiria, el reino de Medo-Persa, el reino Medo-Persa, que es el que derriba el de Babilonia por medio de Ciro. Ciro, el persa, envía a Nehemías con su decreto para que reconstruyan Jerusalén. Y Nehemías, en la reconstrucción de Jerusalén, después con Esdras, van reconstruyendo el templo de Salomón, y ese templo lo van reconstruyendo pero muy lentamente, ¿verdad? Hasta que lo llegan a completar en los tiempos de Herodes. En ese lapso estamos ahorita. En ese lapso de que Nehemías regresa a Judá, a Jerusalén, y que establecen de nuevo el culto a Dios en el segundo templo, que es reconstruido, que nunca pudo volver a tener la misma gloria. Entonces, en ese lapso empiezan estas pugnas de poder, porque están siendo conquistados por Grecia después. Cuando viene Grecia es cuando viene el reino diabólico de Antíoco Epífanes. Y estamos ahora acelerando el cassette en el reino de Antíoco Epífanes, el anticristo que profanó el templo, que es la primera manifestación de la profecía de Daniel 9. Te he dicho que son 3 manifestaciones. La primera fue Antíoco Epífanes, la segunda fue Tito, el emperador, y la tercera viene ahora, en estos últimos días, en el año número 70, después del año 70 de cautiverio de Babilonia. Estamos ahora en el año número 70 del nacimiento de Israel, y se cumplen las 70 semanas de Daniel ahora, supuestamente, en este año. Así que es posible que en este año empiece a hacerse la tercera manifestación del anticristo, que se supone que es Barack Obama, según el sueño que yo tuve. Pero anticristo es solo un espíritu, no es el anticristo. O Barack Obama es el hijo de perdición, el inicuo. Es Gog, el príncipe de Meshech y Tubal, que va a gobernar sobre Magog. Y Magog es lo que está actualmente en el mundo. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y las tierras gemíticas, o las razas gemíticas, perdón, las razas oscuras, que son el Islam, los árabes, los ismaelitas, los egipcios, los iraníes, los etiopíes, etc. Todas estas razas oscuras que vienen a fusionarse, pero no se pueden amalgamar, porque hay pugna social, hay pugna cultural, no pueden fusionarse. Entonces no se mantiene el hierro, que es la característica del Imperio Romano, con el barro, que es las razas oscuras. No pueden fusionarse, siempre hay choque, ¿entiendes? Y los musulmanes, con donde se meten, hacen sus conclaves o sus pequeños gobiernos locales, que no reconocen el gobierno de la nación, hacen microestados. Por eso son hierro mezclado con barro. Bellísima la profecía, exacta, o sea, perfecta. Y ahora que tú ves lo que está pasando, dices, wow, realmente Dios es sabio y muy omnipotente. Sabía por qué dijo estas cosas.
Lo dijo para que nadie supiera hasta el momento. Y las profecías no deben interpretarse como un mapa del futuro, sino que tienen que interpretarse conforme se van cumpliendo. Dice, esto es para que se cumpla aquello, como está escrito. Ahora, mira lo que sucede en 1 de Macabeos capítulo 2. Avanzando el cassette a los días de los Macabeos, aproximadamente 200 años antes de Cristo. Antíoco Epífanes manda un orden y ordena de que se cese el culto en el templo que estaba reconstruido por Herodes el Grande, el mismo que mata a los niños en Jerusalén. Y dice, Matatías, un sacerdote, estaba ahí de los Macabeos. Aunque todas las naciones viven bajo este imperio de Antíoco Epífanes, lo obedecen y dejen de adorar a sus dioses. Yo, mis hijos y todos mis familiares seremos fieles al pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. O sea, dice, aunque todas las naciones sigan el mandato del rey, yo y mi casa seguiremos al pacto con nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No vamos a servir a otros dioses, venga lo que venga. Entonces, apenas Matatías dejó de hablar, versículo 23, un judío se acercó al altar para presentar delante de todos una ofrenda a un dios falso, a Zeus, porque habían puesto un gran altar y un gran ídolo a Zeus, el dios que predominaba en aquel entonces, que venía de Grecia y que también era adoptado por los romanos. El mismo dios, Zeus, o Olympus, creo, bueno, no importa, Zeus. Tal como lo había ordenado el rey. Al ver esto, Matatías se enojó hasta temblar de rabia y lleno de enojo corrió y mató a aquel hombre sobre el mismo altar. También mató al representante del rey, el mensajero que traía el decreto, que obligaba a la gente a presentar ofrendas a otros dioses, y luego destruyó el altar. A Matatías le pasó lo mismo que a Fines, el que mató a Zimri, hijo de Salú, porque Dios era lo más importante en su vida. Este se llama el celo de Dios que tuvo Fines en el día de Números 25, cuando pecaron con las madianitas en el pecado de Baal Peor. ¿Qué es Baal Peor? Baal Peor es el dios de la apertura, que es el culto sexual a la diosa femenina, el culto a la vagina, donde obviamente había actos sodomitas, actos de sexo oral y todo ese tipo de cochinadas, que al final de cuentas Dios aborrece porque ellos se mezclaron con las madianitas, que era el culto a Baal, que en realidad es Alá hoy en día, porque veneraban a la diosa de la luna, que es Sin, que también es Diana de los Efesios, la diosa de la luna, que también es Alá, o Al-Aliyah, que es Alá. Hoy en día los musulmanes la veneran, que al final es Diana de los Efesios, que al final es el culto a Baal Peor, es el mismo Dios, desde Isis en Egipto hasta Hathor en el desierto o el becerro de oro, hasta Baal Peor en los madianitas, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Dios, la figura adversaria femenino, el culto a la diosa madre, el culto a la madre tierra, el culto a la ecología, el culto a la naturaleza, el culto a la madre iglesia, todas las figuras maternas, que el anticristo es el que niega al padre y al hijo porque venera a la madre. Es así de sencillo. Perfecta las profecías, todo casa exactamente. Es sabiduría oculta que solo los que tienen discernimiento y tienen el Espíritu Santo para descifrarlo lo entienden. Y por eso te lo enseño, para que tú también lo entiendas. Volviendo al relato de Matatías, él mata a este mensajero del rey y mata al judío traidor que está a punto de sacrificarle a Zeus. Lo mata lleno de celo por Dios. Y mira lo que sucede con él. Luego, Matatías recorrió todo el pueblo gritando: los que quieran ser fieles al pacto de Dios, síganme, no permitamos que se burlen de la ley de nuestro Dios. Y dejando todo lo que tenía en la ciudad, Matatías y sus hijos se fueron a esconder en las montañas. En ese tiempo la situación se había vuelto más difícil para los israelitas. Así que ellos dejaron su ganado, dejaron su familia, sus casas y se fueron al desierto. Dijeron, si esto es lo que nos espera, nos vamos. Eso es lo que viene. Lo que viene es un pueblo de Dios que dice, vámonos de las ciudades. Nosotros no vamos a cumplir con la marca de la bestia. Nosotros no vamos a cumplir con
esta cochinada de culto pagano a la diosa madre que Roma nos quiere imponer. No vamos a cumplir con el culto a la bestia, nosotros nos vamos. Huid a los montes, dice Jesús. Antes de que Jesús lo dijera, los macabeos lo estaban haciendo. Lee el libro de Macabeos para que entiendas la imagen de espejo de lo que sucedió, para que veas lo que viene. Así que, habiendo pasado Macabeos, la gran pugna de los macabeos era porque ellos eran descendientes de los levitas y habían un sacerdote sadoquita, de los pocos que venían de los tiempos de Salomón, que era Onías. Y te leí que Onías había escrito una carta, le habían enviado una carta al sacerdote Onías, reconociendo que el pueblo de los judíos y los espartanos eran de una descendencia común con Abraham, y los espartanos, los griegos, habían hecho una alianza con los judíos diciendo: nosotros somos sus hermanos y ustedes son nuestros hermanos, cuenten con nosotros para lo que sea. Y los judíos hacen un pacto con los griegos. Avanzando las guerras de los macabeos, que son buenísimas y deberías de leerlas, creo que mejor te las leo. Te lo voy a hacer fácil, te las voy a leer. Vamos a ver un ejemplo para que vayas viendo las características. Onías, capítulo 4. Simón Macabeo, de quien ya se ha hablado antes, gran guerrero. Otra cosa importante. Los macabeos tenían una característica muy, pero muy importante. Yo te leí en Éxodo 19 que la intención de Dios era hacer de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, a la calidad de Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, que ese es otro estudio poderosísimo, el sacerdocio de Melquisedec. ¡Wow! Ese es cuando sepas quién es Melquisedec, te vas a asombrar, porque hay un secreto detrás de Melquisedec, y tienes que saber leerlo bien para entenderlo y saber quiénes somos en Cristo. El poderoso mensaje de quién somos. Como te digo, tienes que saber quién eres, de dónde vienes, quién eres y dónde estás, para saber quién vamos a ser y dónde vamos a estar. Es un viaje, estamos en un viaje. Este no es nuestro hogar, estamos como peregrinos. Por eso el exilio es importante, porque fuimos exiliados a este mundo, pero tenemos que volver a nuestra tierra. Esto es un exilio y Dios nos está sacando de este exilio, al igual que Egipto, al igual que Babilonia, al igual que Siria. Dios nos permite ser sumergidos en pecado para después que abunde la gracia y nos traiga de vuelta de la esclavitud a la tierra prometida, que es allá, en el otro lado, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero la gente está enviciada con esta tierra, con este mundo, porque creen que este es nuestro destino. Este no es nuestro destino, hermano. Esto solo es una sala de espera, es una entrevista de trabajo, es temporal. Nuestro destino está allá, y por eso tienes que entender y leer todo esto para que entiendas: wow, realmente que no sabía nada, no entendía nada. Entonces, Onías es el último sacerdote del orden de los sadoquitas, que más tarde se convierten en los saduceos, que queda todavía en el reinado de los macabeos, como 200 años antes de Cristo. Y Simón, gran guerrero y sacerdote, y también rey de los macabeos, porque ellos eran reyes, líderes de su pueblo, pero también eran sacerdotes, sumos sacerdotes. Traicionó a su patria propagando las falsas noticias acerca del tesoro del templo. Calumniaba a Onías diciendo que él había atacado a Heliodoro y le había causado esos males. ¿De qué está hablando aquí? Tengo que leértelo. Esto fue lo que pasó. Mira lo que dice aquí. En los tiempos del sumo sacerdote Onías, Macabeos 3, la santa ciudad de Jerusalén vivía en completa paz, y las leyes eran cumplidas del modo más exacto, porque él era un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque era un verdadero sacerdote del orden de los sadoquitas. Los sadoquitas eran el último vestigio de los saduceos que quedaba en ese entonces, antes de Jesús, y los saduceos guardaban la Torá, la ley verdadera. Y los saduceos eran los más parecidos a los sacerdotes originales levíticos, increíblemente. Y en la Biblia de alguna manera pareciera que es al revés. Los saduceos no eran tan malos, los fariseos eran los peores. Y los rabinos, wow, los rabinos, ¿para qué te lo digo?
Los escribas y los fariseos, que eran prácticamente lo mismo, y los rabinos eran pero de lo peor. Los saduceos eran menos agresivos, eran un poco más estoicos, escépticos y más atentos. Entonces yo te podría decir que posiblemente los saduceos eran los que más creían en las cosas que decía Jesús, porque reconocían la ley y decían, sí, no está tan mal, aparentemente no está tan equivocado. Pero los fariseos, que tenían su propia tradición, decían, está loco, eso es un hereje, así lo dice la tradición. Y cuando tú lees el Sermón del Monte, te das cuenta que Jesús a ellos atacaba, a los escribas y a los fariseos. Casi nunca mencionó a los saduceos. Siempre atacaba a los escribas y a los fariseos y a los rabinos. A los saduceos, casi nunca Jesús tuvo pugna con los saduceos. Rara vez, excepto Pablo. Pablo sí tuvo un poquito de roce con ellos, porque querían erradicar a Jesús, porque habían sido secuestrados y coaccionados por los fariseos, que eran una raza, eran un partido político poderoso, aparte de religioso. Entonces, mira lo que sucede. Aquí voy a terminar porque se pone largo esto. Quiero leerte este capítulo para que veas el poder de Dios, para que veas cómo Dios pelea por su pueblo. Y aquí hay una gran enseñanza. Mira, en los tiempos de Onías había paz porque era un hombre piadoso. Odiaba la maldad porque era un saduceo, de los saduquitas, del sacerdocio verdadero. Los mismos reyes rendían honores al santuario, o sea que los reyes llegaban al templo de Salomón y aumentaban la gloria del templo con magníficos regalos, porque traían oro, plata. A un Seleuco, rey de Asia, que era el otro general de los 4 generales de Alejandro Magno, sostenía de sus propias rentas los gastos para la celebración de los sacrificios. O sea que al templo le iba bien, la gente honraba a Dios y traían sacrificios y traían ofrendas. Pero un cierto Simón era un sacerdote, impostor, del turno sacerdotal del Bilga y administrador del templo, se disgustó con el sumo sacerdote Onías por causa de la administración del mercado de la ciudad, seguramente por dinero, porque si Onías era un hombre recto y temeroso de Dios, seguramente él era un sucio ladrón, y Onías lo ha de haber reprendido, y aquel le ha de haber agarrado odio y le ha dicho, a este desgraciado me la va a pagar. ¿Y qué fue lo que hizo? Como cualquier Judas, como cualquier hijo de perdición traidor, por avaricia del dinero, traiciona a Onías. Y mira lo que le hace. Al no poder imponerse a Onías, fue a hablar con Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era jefe militar de las provincias de Cilicia y Fenicia, y le contó que en el tesoro del templo de Jerusalén había incalculables riquezas, que la cantidad de dinero depositado era incontable, mucho más de lo que se necesitaba para los gastos de los sacrificios. ¿Por qué era incontable? Porque solo el sumo sacerdote tenía inventario de los tesoros. Estos periquitos, estos gatitos, no tenían por qué entrar a la gran bodega de tesoros. Entonces no sabía. Entonces decía incontable, incalculable, porque él no tenía acceso a ese tesoro. Y ese tesoro se va a convertir en algo importante en lo que sucede después, por las disputas de poder. Todo gira alrededor de el dinero. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Entonces dice, y que por lo tanto el rey podía apoderarse del tesoro. Apolonio fue a ver al rey y le puso al corriente de este asunto de los tesoros del templo. Entonces el rey confió a Heliodoro, el encargado del gobierno, la misión de apoderarse de aquellas riquezas. O sea, Simón le dice a Apolonio, Apolonio, quiero contarte algo. En el templo hay una bóveda llena de tesoros incalculables. El rey, si me hace a mí sumo sacerdote, el rey debería de tener ese tesoro. Ve y dile al rey. Entonces Apolonio va y le dice al rey, hey, fíjate que me contaron algo, rey. Entonces el rey le da la autoridad a Heliodoro. Y mira lo que le sucede a Heliodoro. Heliodoro se puso inmediatamente en camino, con el pretexto de visitar las ciudades de Cilicia y Fenicia, pero en realidad lo hacía para llevar a efecto las intenciones del rey. Cuando llega a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote Onías y los habitantes de la ciudad, a quienes expuso lo que le habían dicho acerca del tesoro del templo, el gran secreto, y manifestó el motivo de su venida. Preguntó entonces si era cierto lo que le habían contado. Onías, el sumo sacerdote, le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y a los huérfanos.
Chan, 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 chan. Malditos me habéis robado, dicen los pastores evangélicos. A Dios le robas cuando tomas del dinero que debería de ir depositado en el alfolí, que es destinado para los huérfanos y para las viudas, no para comprar casas y coronelas y viajes a Tierra Santa y condominios en Chile y en México y etcétera, y etcétera. Malditos me habéis robado. Los diezmos y las ofrendas son para guardarlos, para proveer para las ovejas descarriadas que no tienen, para el huérfano y la viuda, según Isaías 58. Eso es lo que no te quieren decir. ¿Qué significa lo que dice Malaquías? No, me habéis robado a mí, al pastor le habéis robado, poniéndose en el lugar de Dios. Es para el alfolí. Y el alfolí es para que haya sustento para el pueblo, no para los sacerdotes panzones, no para los pastores. Entonces viene Jeremías 23 y Ezequiel 34. Vengo contra vosotros los pastores, porque os habéis apacentado a vosotros y no habéis apacentado a mis ovejas. ¿Ves cómo te tuercen todo? Esa es la sinagoga de Satanás. Y aquí te lo está revelando. Por eso estos libros fueron prohibidos y fueron sacados del canon de la Biblia, porque te dan a entender exactamente la verdad que nadie te quiere decir. Pastores que se alimentan a sí mismos en vez de guardar dinero para darle al pueblo son la sinagoga de Satanás. Así que, versículo 11, y que una parte era de Hircano, hijo de Tobías, personaje que ocupaba un cargo importante. Así pues, las afirmaciones del impío Simón eran falsas. Le explicó que todo el dinero depositado sumaba la cantidad de 13.200 kilos de plata y 6.600 kilos de oro, y que en ningún modo se podía cometer una injusticia con los que habían confiado en la santidad del lugar y en el carácter sagrado e inviolable de aquel templo, venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, queriendo complacer al rey, obviamente, en virtud de las órdenes que había recibido del rey, insistió en que el dinero debía ser entregado al tesoro real. En el día señalado por él, entró en el templo para hacer el inventario del tesoro. Y en toda la ciudad hubo una gran preocupación. Los sacerdotes, con vestiduras sacerdotales, obviamente, seguramente el efod, estaban arrodillados delante del altar e invocando al Yod-Jebarque, el verdadero Dios de Abraham, Isaac y Jacob, autor de la ley sobre los depósitos, y les suplicaban y clamaban que guardara intactos los bienes de quienes lo habían dejado ahí. El aspecto del sumo sacerdote impresionaba profundamente a quienes lo miraban. Su rostro, la palidez de su semblante, manifestaban la angustia de su alma. El miedo y el temor que se habían apoderado de él mostraban a quienes lo miraban del dolor profundo en su corazón. La gente se precipitaba en tropel a las calles para orar en común por el templo, que estaba en peligro a ser profanado. Las mujeres, vestidas de cilicio de luto y con el pecho descubierto, llenaban las calles. De las más jóvenes, que ordinariamente eran obligadas a permanecer en sus casas, algunas corrían hasta las puertas, otras subían a los muros y se asomaban por las ventanas, y todas, con las manos levantadas al cielo, elevaban su oración. Daba compasión ver a la gente de rodillas y en desorden, y la preocupación del sumo sacerdote presa de una gran angustia. Si mi pueblo, que clama mi nombre, me invocare, yo le oiré de lo alto. Si tan solo la gente se arrepintiera y se uniera para clamar, otro sol nos brillaría. Y ese ha sido el mensaje desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Llevo más de medio año diciéndole a la gente: oren, Jesús nos está escuchando. Por eso lo que está pasando en el mundo, por eso lo que está pasando en Estados Unidos y por eso lo que está pasando en Honduras. No dejen de orar. Si el pueblo se une y clama, Dios viene y quita a los impíos. Mira lo que sucede aquí. Mira este relato. Mira este relato poderoso para que te llenes de ánimo, para que veas a qué Dios es el que yo sirvo. Mientras se hacían súplicas, el Señor Todopoderoso, para que guardara intactos y seguros los depósitos de quienes lo habían depositado ahí,
Heliodoro se disponía a ejecutar su decisión, pero cuando él y sus acompañantes, que obviamente seguramente eran guardias armados, se encontraban ya junto al tesoro, el Señor de los espíritus, que es Jesús, el Señor de las huestes y de todo poder, se manifestó con gran majestad, de modo que a todos los que se habían atrevido a entrar al templo, los aterró el poder de Dios. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sientes que cae el Espíritu Santo y se siente aquel fuego, aquella presencia impresionante? Se siente. Ellos se aterraron porque nunca habían sentido el poder de Dios y sintieron. Y cuando abrieron sus ojos para ver qué era, miren lo que vieron. De modo que a todos los que se habían atrevido a entrar les aterró el poder de Dios y quedaron sin fuerzas ni valor, tal como sucede cuando el Espíritu Santo cae sobre una congregación y digo, Padre, en el nombre de Jesús, desciende sobre ellos y caen desmayados. Empiezan a caerse 15, 20, fuego en el nombre de Jesús, y cae aquel poder de Dios y la gente empieza a desmayarse y los demonios empiezan a salir. La unción es poderosa cuando Jesús viene, cuando lo adoras y lo invocas y todos los no creyentes sienten aquella cosa y empiezan a ponerse como locos, no saben qué hacer, quieren salir corriendo porque el fuego les penetra hasta los huesos y los demonios salen, empiezan a vomitarlos y aquella cosa es impresionante. ¡Wow! Nosotros lo hemos visto una y otra vez en el Parque Central. Es poderoso el Señor, la unción del Espíritu Santo. Pero espérate, viene lo mejor todavía. Pues se les apareció un caballo ricamente adornado y montado por un jinete terrible, que levantando los cascos delanteros se lanzó con violencia contra Heliodoro. El jinete vestía una armadura de oro, y así yo he visto a mis ángeles. La visión que yo tuve la primera vez que vi mis ángeles eran ángeles hermosos, esbeltos, con una piel bronceada, dorada, entre bronceado y dorado, era algo precioso, con armaduras de oro, con diademas de oro, y tenían armaduras de oro, pero también ropa blanca, como de lino blanco, y aquellas sandalias y aquellas espadas. Yo he visto estos ángeles, yo he visto estas armaduras, son preciosas. Pero hermano Fausto, usted está loco, porque Pablo cuando subió al tercer cielo solo oyó voces. Yo no sé qué les pasa a la gente de ahora, que limita las visiones a lo que ellos han visto. Solo porque ellos son ciegos no significa que yo soy ciego, o que otros son ciegos, o porque alguien no ha oído no significa que si ellos son sordos y el Dios de ellos está sordo y nunca les ha hablado, no es mi problema. A mí mi Dios me ha mostrado cosas impresionantes, y a mis hermanos también. Y porque ustedes no las han visto, ¿qué culpa tengo yo? Ese no es mi problema, ni tampoco es el problema de los que hemos visto lo que ustedes no han visto. Lástima por ustedes. Todavía no han abierto sus ojos. Están ciegos al Espíritu. No significa que no sea real. Solamente significa que se están perdiendo la película. Aparecieron también dos jóvenes de extraordinaria fuerza y gran belleza, magníficamente vestidos, ángeles obviamente. Se colocaron uno a cada lado de Heliodoro y sin parar lo azotaron, descargando golpes sobre él. Heliodoro cayó inmediatamente a tierra sin ver absolutamente nada. Rápidamente lo levantaron y lo colocaron en una camilla. Y así a Heliodoro, que con gran acompañamiento y con toda su guardia había entrado a la sala del tesoro, ¿vistes? Había entrado con un pequeño ejército de guardias, posiblemente 12. Había entrado con un séquito de guardias, soldaditos, y fueron apaleados por ángeles. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo el tesoro del pueblo. Yo reprenderé al devorador. Y probadme ahora en esto. Malaquías lo dice. Cuando tú cumples la justicia de Dios, Dios cumple con su parte. Lee Isaías 58 hoy en la noche para dormir, para que entiendas a qué Dios yo sirvo. Y porque tú eres una persona que estás completamente ajena al reino. No perteneces al reino, no conoces al rey. No eres hijo del rey. No entiendes estas cosas, me da pesar por ti. Porque los que escribieron estos libros no estaban locos. ¿Entiendes?
Tuvieron que llevarse a Heliodoro a cuestas en una camilla, incapaz de valerse por sí mismo, mientras reconocían claramente el poder de Dios. Y en tanto que por la fuerza de Dios aquel hombre quedaba derribado, mudo y sin esperanza de salvación, los judíos daban gracias al Señor. Obviamente, los judíos han de haber levantado alabanzas a Dios, que había mostrado su gloria en el santuario y el templo, en donde poco antes habían reinado el miedo y la confusión. Estaba ahora lleno de alegría y gozo por la manifestación del Señor Todopoderoso. Así que los amigos de Heliodoro, los que iban con él, le pidieron a Onías que hiciera una oración. Y Onías hizo caso. El sumo sacerdote, temeroso que el rey creyera que había sido él, estaba a punto ya de morir del susto. Así que, viendo a Heliodoro que estaba moribundo, el sacerdote ora y Dios lo restablece. Hizo un sacrificio de curación, y al ofrecer el sumo sacerdote el sacrificio por el pecado, los mismos jóvenes vestidos con las mismas vestiduras se aparecieron nuevamente. O sea, los ángeles que lo habían golpeado se le aparecieron a Heliodoro. Se pusieron de pie junto a él y le dijeron: dale gracias al sumo sacerdote Onías por su oración, porque el Señor te perdona la vida, y ahora que has recibido el castigo de Dios, y proclama a todos su gran poder. Cuando tú presencias la gloria de Dios, tu deber es pagarle de vuelta proclamando la gloria de Dios. Eso es lo que tú le debes. Y como yo he presenciado la gloria de Dios, yo proclamo a quien yo he visto y su gloria. Entonces, habiendo contado esto, entonces podemos pasar al próximo capítulo. Porque Simón va y le dice al rey que Onías había golpeado a Heliodoro. No le dijo que habían sido los ángeles. ¿Por qué está haciendo Simón esto? Porque Simón quiere el puesto de Onías y quiere congraciarse con el rey. Le quiere decir: rey, esos tesoros del templo son tuyos. Si quitas a Onías y me das a mí el sacerdocio. Y ahí nos quedamos. Mañana te cuento el resto. Te dejo en suspenso, que la historia se pone más y más intensa. Cuando veas la pugna de poder, cuando los fariseos llegan y establecen el culto a Saturno en el templo de Herodes, segundo templo. ¿Por qué? Por satanistas avaros como Simón y otro tal Jasón. Hasta mañana. Buenas noches y gracias.